vamos a iniciar la exposición del tema anunciado en nuestros boletines con la lectura en el Salmo 24, el versículo 1 y el 2. Salmo 24, versículos 1 y 2. Ahí en sus lugares, sin perder la reverencia, leemos todos en concierto estos dos versículos. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amén. Dios y Padre Santo, esta es tu palabra, y estos nosotros, tus siervos y tus siervas, con un corazón dispuesto y un oído atento a tu voz, con un corazón que dice: habla, Señor, que tu siervo y tu sierva escuchan. Mas como al punto reconocemos que somos lerdos en entender tu voluntad, invocamos esa preciosa promesa de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de tu Consolador, quien tomará lo que tu Hijo nos enseñó y nos lo dará y nos guiará toda verdad. Ese, Señor, nuestra oración. Que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, llegue a las fibras más recónditas de nuestro ser y seamos movidos no solo al conocimiento intelectual de tu palabra, sino al entendimiento de ella, Señor, y al querer el hacer tu voluntad. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Seguimos con el tema del reino. Algunos de ustedes tal vez en algún punto hayan pensado ya que el tema pareciera repetitivo, y quizá algunos a lo mejor están pensando que es el mismo sermón. Bueno, les haría la pregunta que les hizo el joven hace 8 días, ¿verdad? ¿Saben de qué voy a hablar? Sí. Y terminaría con la misma frase con que él terminó. Pero si han puesto atención y si han seguido sus apuntes, ustedes verán que el tema general es el mismo, pero cada uno de los ángulos en los que se ha abordado el tema ha sido distinto. El tema surgió de los 40 días que pasó el Señor y que pasó enseñándoles a sus discípulos el reino. Y eso fue lo que hicimos hincapié. En la segunda ocasión hablamos precisamente de que la vida cristiana tiene su manifestación en el reino. Y en la tercera ocasión explicamos desde la perspectiva escritural en qué consiste el reino. Entendidas estas cosas, entonces abordamos otro tema: el llamamiento para servir en el reino. Y después mencionamos otros 2 temas más adyacentes al mismo. Uno, ¿qué es lo que nos capacita, lo que nos equipa para poder servir en el reino? Y entonces hablamos de siervo, custodio y mayordomo. Y en el penúltimo sermón mencionamos cómo entonces vamos a ejercer nuestro oficio. Entonces hablamos de autoridad, recordarán. Hablamos de oficio y hablamos de responsabilidad. Ahí vamos. Entonces, si ustedes notan, no es el mismo sermón de cada 8 días. Es el mismo tema, pero lo vamos abordando desde distintos ángulos. Hoy, como está anunciado ahí, hablaremos de la vocación del cristiano en el reino, dando por entendido que ya conocemos todo lo que antes hemos dicho. La lectura que hicimos inicia con esta contundente declaración: de Jehová es la tierra y su plenitud. No hay nada, pues, en todo el planeta aquí que no le pertenezca a él. La siguiente frase dice: el mundo y los que en él habitan. Usted y yo le pertenecemos a él. Y todavía, para dejarlo con más contundencia, donde leímos, dice: porque él la fundó sobre los mares. Él inició todo esto que hoy vemos. Y además
dice este mismo versículo que leímos, y la firmó sobre los ríos. Es decir, la sigue sosteniendo. El perverso respira, porque el Señor en su misericordia le permite todavía respirar. Duerme, come, vive y hace lo que hace, pero no puede ver que todo eso es un don prestado del Señor. Por las Escrituras nosotros sabemos que en un principio toda esta maravillosa creación, como el mismo Espíritu se encargó de que quedara registrado, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y en gran manera, en grado superlativo. No fue Dios el que hizo el pecado. Esas canciones que surgieron en el tiempo de las protestas y que así se llamaron canciones de protestas. Mamá, ¿por qué hay pobres en el mundo? Mamá, ¿por qué eso? Dios no es el culpable de eso. Es el perverso corazón del hombre que ignora a Dios y se enseñorea sobre su prójimo. Fue a causa de la transgresión del hombre que esta maravillosa creación se vio afectada en su totalidad por el pecado. Y sin embargo, porque ahí no termina la historia. Las lloronovelas ahí terminan. Mató a fulano, mató a sutano y una matazón y se arregló el asunto. No. En la obra redentora del segundo Adán, esto es Cristo, la creación ha sido recuperada, renovada y restaurada a su propósito original. El pecado no puede triunfar sobre la gracia. Lo que lamentablemente el hombre descompone, Dios entra de inmediato al rescate de su creación. Por lo tanto, nosotros, como la nueva humanidad, nosotros, la raza redimida, usted y yo, y todos los cristianos, los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido llamados a engarzar la totalidad de nuestras vidas en el desarrollo de la plenitud del cumplimiento de esta redención cósmica. En este compromiso de la vida cristiana se debe percibir que la vocación del cristiano en el reino es, 1, ejercer su oficio en la creación. Esto es muy importante y lo vamos a ver. 2, desempeñar su oficio en la comunidad. Son dos puntos distintos, ¿eh? Primero, que si es médico, sea médico. Si es maestro, enseñe. Ejerza su oficio. Y 2, ese oficio tiene que ser puesto al servicio de la comunidad. Lo hemos dicho en forma de chiste a veces. Los cristianos no correteamos la chuleta, ni trabajamos por la chuleta, porque muchos sí trabajan por eso nada más. Porque quieren comer, porque quieren su coche, quieren su casa, quieren sus vacaciones, quieren cosas que son buenas, pero que no ese es el objetivo primordial del ejercicio. Nuestra vocación es para servir a mi prójimo. Cada mañana que usted salga de su trabajo, no salga pensando que se va a encontrar ahí un fajo de billetes y ya no voy a trabajar. Aun cuando usted le pudiera darle a melate, que no le va a dar. De todas maneras, nosotros tenemos que trabajar. Y los dones que el Señor no me ha dado son para el servicio de mi prójimo. Son para servirle a Él. Grábeselo en su mente. Niño que va a estudiar una carrera, joven que está por la preparatoria, joven que va para aquí, joven que va para allá, joven profesionista recién egresado, grábese esto en su corazón. Estudió para servir a su prójimo.
Adultos que todavía salimos en las mañanas, algunos con la torta, con el lonche aquí a un lado y correteando el micro. Piense que cuando llegue a su centro de trabajo, usted llegará para servir a su prójimo. Para eso está ahí, para servir a su prójimo. Y en tercer lugar, un tercer aspecto de la vocación del cristiano en el reino de Dios es que éste debe enarbolar su oficio en medio de la sociedad. ¿Qué significa todo esto? Desarrollemos entonces estos 3 puntos. El primero, hemos afirmado y seguiremos diciendo, la vocación del cristiano es ejercer su oficio en la creación. Dios no le ha dado la espalda al mundo. Es Él quien le ha dado la espalda. Como el hijo rebelde, el corazón de un padre está estrujado cuando el hijo rebelde anda aquí, acullá y acullá. Y con ansia desmedida el padre quisiera extenderle la mano, hijo, ven acá, y ayudarlo y rescatarlo. ¿Es el padre quien se niega a ayudar al hijo? No, es el hijo rebelde que no se acerca al padre. La rebeldía está en el hijo, no en el padre. ¿O qué padre hay aquí, hermanos? Sí lo existe, pero, hermanos, no es la normalidad. ¿Qué padre aquí? Aun cuando nuestro hijo caiga en una transgresión, no se apachurra nuestro corazón. Está apachurrado. Y quisiéramos ayudarle a nuestros hijos en todo, pero no siempre podemos solaparle su pecado. Pese a eso, Dios no le ha dado la espalda al mundo. En su soberana providencia, Él sigue sosteniendo, gobernando y dirigiendo su creación. ¿Cómo entonces algunos retóricos pulpiteros nos piden que nos alejemos del mundo? Si esta casa es de Dios, de nuestro Padre. Imagínese usted que su padre y su madre se van a un viaje a las Europas o a las Asias y lo dejan a usted en la casa y usted abandona la casa. ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿Qué pasaría? Otro lo ocuparía. Esta maravillosa creación es de nuestro Padre. Por tanto, nosotros tenemos que cuidar lo que es de nuestro Padre. Esa es nuestra tarea. Por eso no podemos alejarnos del mundo. Si tal cosa hiciéramos, ¿con qué derecho como cristianos cantaríamos? El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Por el contrario, la vocación del cristiano es estar apasionadamente activo en el mundo. Hemos sido llamados para estar en el mundo, aunque no pertenecemos en el mundo. Esta fue la oración del Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, de sus mañas. Nosotros, los cristianos, somos los legítimos herederos del reino. Por tanto, somos nosotros quienes debemos de estar activos en la totalidad de la creación, en la totalidad de los quehaceres de la humanidad. En todas las esferas de la vida debe estar presente nuestro trabajo y nuestro testimonio cristiano. Jóvenes, profesionistas, adultos, y los niños también que serán adultos, porque ya por aquí algunos me han asegurado que de grandes quieren ser adultos. Si hemos sido llamados para vivir en el mundo, entonces debemos transformar al mundo. Es nuestra tarea redirigir al mundo. Hemos sido incrustados en el mundo, pero no para adaptarnos al mundo. ¿Me explico?
ni mucho menos someternos a sus modelos de vida y principios de vida que ellos llevan. Ven, te invito a mi fiesta. Ay, vamos. Como dice la Escritura, como borrego al matadero. Pero invítelo usted. Ay, no, ¿cómo cree? Yo no. ¿Por qué nosotros sí tenemos que ir y ellos no? El apóstol San Pablo le dice a los corintios: pero cada uno, como el Señor le repartió, subrayen, repartió. Bueno, es 1 Corintios 7:17. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Miremos con calma este sencillo versículo, sin entrar en profundidades exegéticas. Simplemente dividamos en su forma natural cada una de las declaraciones de este versículo. La primera: pero cada uno como el Señor le repartió. Es lo que Pablo dijo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Saliste en la defensa de tu tesis cum laude? Amén. Pero fue el Señor quien te lo repartió. ¿Eres una luminaria en matemáticas? No eres un extraterrestre, eres del planeta Tierra. ¿Sí? Pero ¿qué tal cómo escribes? Con patas de horrorografía. Porque el Señor repartió los dones. Lo que seas, es un don del Señor. Te dio el cerebro, te dio el corazón, te dio todos los medios para que tú llegaras donde estás. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Como dijo el mismo apóstol Pablo: por la gracia del Señor soy lo que soy, y no yo, sino el Señor que me lo ha dado. No hay un inútil en la iglesia del Señor. Si usted se siente inútil es porque no ha visto las promesas del Señor. Nadie es inútil aquí. Todos hemos sido revestidos con un don. Y no todos tenemos que tener los mismos dones. Ni un don es mayor que el otro, ni un don es menor que el otro. Porque ¿cómo nos necesitamos uno del otro? Y yo creo que algunos de nosotros ya nos hemos dado cuenta que con todos nuestros billetes en la mano no conseguimos lo que queremos. Algo que una persona humilde podía hacer, pero que ni con billetes o no quiere o no lo puede hacer. Entonces tengamos eso presente. Cada uno como el Señor le repartió. 2. Y como Dios llamó a cada uno, te dio ese don y te llamó y te colocó. Ahora miren la frase, la tercera. Subrayenla. Así haga. ¿Qué dice? Así haga. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo. No hay más vuelta. Ahora miren ustedes cómo termina la idea Pablo. Esto ordeno no solo para el Mesías, no solo para los presbiterianos, es para todos los cristianos. Todos los cristianos debemos estar envueltos en los trabajos de nuestro Padre. Esto es lo mismo que el Espíritu nos dice a nosotros, que permanezcamos cada uno en los oficios y en el llamamiento en los cuales hemos sido colocados en esta vida. Si alguien piensa que solo los universitarios, o solo los politécnicos, o solo los del TEC o de la Ibero son profesionistas, está muy equivocado. Porque todo aquel que ejerce un don dado por Dios, ese es un oficio. Qué bueno que tiene título,
Otros no lo tienen, pero tienen la autoridad del Señor. Visión, autoridad y poder. Qué bueno si el Señor le ha permitido ser egresado de una de estas instituciones. Pero si usted no lo ha sido, eso no quiere decir que sea un inútil en el reino de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene que esforzarse en pulir y mejorar ese don que el Señor nos ha dado. Estos oficios pueden ser el de un humilde carpintero, un pescador, un chofer, un comerciante, un campesino. Usted no puede sentirse piojo o pulga, porque no llegó a ser lo que los demás son. Todos los oficios delante del Señor son dignos. Oficios en los que muchos de nosotros ya nos encontrábamos cuando fuimos llamados y redimidos por la fe en Cristo. ¿Y qué? De los que han surgido del Ibero, del TEC, de la UNAM o del Poli, pues también tienen que ejercer sus oficios. Porque dice el Señor que al que más se le dio, más se le demanda. Pues aún a usted se le va a demandar más todavía que a los demás. Cuando el Señor recién nos ha convertido, no necesariamente todos tienen que ser pastores o misioneros. Salir del mundo no necesariamente significa que el cristiano debe vivir como ermitaño o recluido en un monasterio. Si tal cosa hiciéramos, ¿cómo vendríamos a ser sal de la tierra? O si nos mezclamos, adaptamos y nos diluimos con el mundo, ¿cómo podríamos ser luz para quienes andan en tinieblas? Por tanto, la vocación del cristiano es desempeñar su oficio dentro del mundo como siervo de Dios, custodio de su prójimo y mayordomo de la creación. No hay lugar entonces para la ociosidad. Ni sueñen que sacándose la lotería va a dejar de trabajar. Esa es una idea griega. Ellos querían hacerse ricos para dejar de trabajar y después dedicarse a la vida contemplativa, porque pensaban que eso era lo mejor. En segundo lugar, hemos mencionado que la vocación del cristiano es desempeñar su oficio en comunidad. Aquí está la clave, hermanos. Este es el punto en el cual no hemos podido impactar, porque nos ha fallado este punto: la idea, la visión de comunidad. Actuamos y trabajamos, como he dicho en muchas ocasiones, como el llanero solitititito, y eso lo sabe el diablo. Por eso nos mantiene polarizados, cada uno en su rincón. Él no sabe multiplicar, pero sí sabe dividir. Y sabe, divide y vencerás. Y así nos mantiene cada quien en su esquinita. ¿Sí? Pinta tu raya, salte de mi vida, etc. Nosotros, los cristianos, debemos sentir una responsabilidad corporativa por las enfermedades de la sociedad. ¿No siente dolor cuando ve a los punquetos? ¿No siente lástima por esos pobres chamacos, todos así sajeados y no sé, ya no sé qué orificio les falte para que se pongan un anillo de esos? Todo su cuerpo está, es tremendo de veras. O luego a veces uno las familias, veo el papá así que con su penacho de apache, ve la mamá, todos sus aretes acá, aquí, pues, ¿cómo estará el hijo? Vean ustedes, ¿sí? Debemos sentir una responsabilidad corporativa por las enfermedades de la sociedad y las depravaciones de nuestros tiempos, porque se debe tener presente
que han sido nuestros propios pecados los que han contribuido al desorden en el que hoy nos encontramos. ¿En qué hemos pecado? Se preguntarán algunos malaquitas por aquí. Porque esa fue la pregunta que se hicieron en Malaquías, ¿no? Cuando Malaquías dijo, vuestros pecados los han alejado de Dios. Vuestros pecados, sí, ¿y en qué hemos pecado? Primero, en que aún entre nosotros, usted y yo, que somos hijos de Dios, que somos santos, que somos cristianos, que somos redimidos, pues sí, aún en nosotros que somos santos, hay pecados bochornosos de adulterio, de fornicación, de lujuria, de borracheras, de envidias, de robos, de pleitos, de divisiones, de disensiones entre los hermanos y aún entre las familias cristianas. Estas son manchas que disminuyen la eficacia de nuestro testimonio en el mundo. ¿Cómo yo adúltero voy a poder testificarle a otro? ¿Cómo yo borracho le voy a poder testificar al otro? Eso disminuye mi eficacia de mi testimonio y por eso no podemos impactar. ¿Que no habrá un año, hermanos, en que en esta iglesia no se discipline a alguien? ¿Que no habrá un año en el que no haya que llamarle la atención a nadie? Entonces es una de las razones por la cual nuestro testimonio no impacta, hermanos. Alguna persona que viene por primera vez nos ve y luego dice, me voy y adiós. Pero en segundo lugar, no solo por eso, porque lamentablemente hay pecados vivos dentro de nuestra misma congregación, sino también porque pecamos de negligencia y de abulia. Somos negligentes, somos abúlicos en el cumplimiento de nuestros deberes como cristianos. No sabemos apoyar las instituciones, no sabemos apoyar los esfuerzos que la iglesia hace para evangelizar en las distintas esferas. Pregunto, hermanos, y no se me vayan a ir porque se acuerdan que uno sí, una familia así se fue. Yo me voy porque aquí nomás hablan de las escuelas cristianas y porque su hija y su hijo no estaban en la escuela. Pero pregunto, ¿dónde están nuestras escuelas cristianas? ¿En dónde están nuestros partidos políticos cristianos? A no ser por uno que otro acomedido que anda consiguiendo votos para los partidos oficiales con la esperanza de que le toque algún huesito. Eso no es hacer política cristiana. Porque hay cristianos priistas que nos quieren arrastrar para allá. Hay cristianos panistas que nos quieren arrastrar para acá. Perderistas que nos quieren arrastrar para allá. Eso no es política cristiana, hermanos, de ninguna manera. No, por el contrario, ¿sí? ¿Por qué no? Porque no tenemos presencia en ninguna de esas esferas, ¿no? Por el contrario, por ahí andan nuestros jóvenes inscribiéndose y pagando para pertenecer a las escuelas de las fuerzas básicas en los actuales equipos de fútbol. Pero ve usted, la mayoría de esos futbolistas, no es que me detenga yo así a ver, ¡ay, el partido! Y deje todo y voy a ver el partido. Pero por ahí de pasada que lo veo, por ejemplo, estaba viendo ahí un cachito, creo que Italia contra quién. Ay, que bien se la sabe. Contra Alemania. Ese tipo que metió 2 goles y que le dio el triunfo a Italia. ¡Qué horrorosos están esos hombres! Pelados aquí sí con su penacho, sus aretes. Bueno, son horribles. Esos son los modelos de nuestros hijos. Esos son lo que ellos quieren ser. ¿Quiénes comenzaron con la moda de tocar batería? Kiss, Beatles, Rolling Stone. ¿Cómo son esos hombres? Feos, horribles. Pero ya en nuestras iglesias hay grupos de rock, heavy metal. ¿Por qué?
¿Por qué esas arenas no las hemos conquistado nosotros? ¿Dónde están los sindicatos cristianos? ¿En dónde están los hospitales cristianos? ¿En dónde están nuestras escuelas de música? Todo lo tenemos prestado de los perversos cainitas. Ellos nos entrenan. Ellos nos van amaestrando a nosotros y a nuestros hijos. Si nosotros, por nuestra indiferencia, el ser luz y sal de la tierra, hemos contribuido al estado actual de las cosas, nosotros entonces debemos también experimentar y expresar una preocupación comunitaria para sanar las brechas que se han abierto entre los seres humanos y para vendar las heridas de este mundo que agoniza. Basta ya de andarnos escurriendo hacia alguna clase de espiritualización mística o de cualquier sofisticación. Tampoco debemos andar ofertando un pedazo del cielo o una hermosa isla espiritual en no sé qué lugar. Pare de sufrir. Óiganlo bien, hermanos y hermanas. Nuestra vocación, nuestro llamamiento es para ser cristianos aquí y ahora en el mundo. Este es el mundo en el que Dios nos ha colocado. Este es el mundo al cual Dios sigue amando. Este es el mundo que sigue perteneciendo totalmente a Dios. Dios no ha dejado de ser Dios del mundo. Aquí no hay lugar ni para desertores ni para los traidores. Debemos permanecer ahí en los puestos donde Dios nos ha colocado. Ahí en su trinchera. Ahí usted tiene que ser luz y sal. Nuestra vocación es transformar este mundo que es de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Padre. No debemos ceder ni un ápice de terreno al enemigo de Dios. Cristo nos enseñó a orar así: venga tu reino. Esto coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad de estar activamente involucrados en un programa cristiano en donde se procure la expansión del reino de Dios a través del trabajo y el testimonio corporativo de los cristianos en los diferentes sectores de la vida. Y así arribamos entonces a nuestro tercer punto. La vocación del cristiano es enarbolar su oficio en medio de la sociedad. Abraham Kuyper nos legó este inolvidable llamado para la acción social cristiana dentro del reino de Dios. Kuyper dijo: no existe pulgada cuadrada del universo en la cual Cristo no diga: esto es mío. Este es pues un llamado para los cristianos a fin de honrar este reclamo divino. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Como cristianos, nunca podremos encogernos de hombros con la pobre excusa de la política es sucia. Es cierto, pero no es la política en sí, sino los que hacen que la política se ensucie. En muchos casos, hombres y mujeres de sucio corazón y perversas intenciones son los que han enlodado el quehacer político. En una de nuestras conferencias de FIDEC, recordarán, decíamos, la pregunta no es si debemos hacer política, sino cómo hacer política. Porque no hay actividad humana que no esté contaminada por el pecado del hombre. Todo necesita ser saneado. Así que la vida cristiana no se trata de una graciosa huida, sino de una apasionada entrega. No podemos huir como lo hicieron los anacoretas, los ermitaños y los monjes de otros tiempos. Hacer esto es darle la espalda
a los problemas de la sociedad. Huir de la sociedad no hará que los problemas se resuelvan o desaparezcan. Si usted huye a cualquier parte del mundo, los problemas seguirán ahí. Alguien una vez dijo, la mejor manera de enfrentar un problema es, o mejor dicho, la mejor manera de solucionar un problema es enfrentando el problema. Enfréntelo. No tiene que ser negativo, no tiene que ser positivo, pero ya, descansa usted. Ya me dijo que no, pues no. Antes, cuando existían las declaraciones, porque hoy nada más se agarran de la manita y ya son, como dijo alguien, amigobios. Antes existían las declaraciones, ¿no? Y el muchacho le sudaban las manos y etcétera, y cuando se lo digo y todas esas cosas, pues dígaselo. No, pues si me dice que no, pues ya sabes que no, y punto. ¿Sí? Es un problema así, hermanos. Enfrentemos el problema y nos quitará preocupaciones. Eso es lo que no hemos hecho los cristianos en la sociedad. No hemos enfrentado los problemas. Hemos huido de los problemas. ¿Sí? Si nosotros no articulamos una auténtica filosofía cristiana, sin duda que otras filosofías impregnarán los corazones de nuestros hijos. ¿O es que, hermano, no ha visto usted que hayamos cristianos? ¿No los ha visto? Sí, yo en una reunión de presbiterio aquí en Villa, ¿y a qué hora se nos coló? No, pues era el hijo de un anciano gobernante, podía ser hijo del pastor también, ¿no? No estoy gritando porque era el de un anciano gobernante, o cualquier hijo de ustedes. ¿No han visto que hay heavy metal cristianos? Yo leí un correo por ahí de un hermano de Mérida y decía, gracias a Dios que hay heavy metal cristiano. No se haga el inocente, señor padre de familia. Se lo repito y se lo subrayo. No se haga el inocente, señor padre de familia. Poca levadura leuda toda la masa. Solo es cuestión de tiempo. Ponga usted la levadura en la masa. Y en ese momento, ¿qué sucede? En ese momento, no han hecho pan, ¿verdad? No, pues para eso está la Bimbo y la Esperanza y el Globo. Pónganse un día a hacer un pancito, hermanos, nada más para que experimenten. Agarren una tacita de harina, no es muy difícil. Un poquito de agua, un poquito de levadura, hágale la bola y déjelo ahí. En ese momento, ¿qué va a pasar dentro de una hora? Entonces, usted no nota en su hijo ahorita esa levadura. Espérese. Usted no nota en su hija esa levadura ahorita. Espérese. ¿Sí? No, hermanos. No seamos como el avestruz. Esconde la cabeza, pero lo demás se le ve. Así nosotros, hermanos. Podemos esconder la cabeza a los problemas, pero esos están ahí. Y nos van a alcanzar. Y nos van a alcanzar en nuestros hijos, en lo que más nos duele. Ahí está el reto, hermanos. Esta es la conclusión. No hay disyuntiva. No hay elección. La vocación del cristiano en el reino de Dios es: 1. Ejercer su oficio en la creación. 2. Desempeñar su oficio en la comunidad. Y 3. Enarbolar su oficio en medio de la sociedad. Sea usted un médico ejemplar, sea usted un abogado ejemplar, un maestro ejemplar. Usted no hace huelgas, usted no hace San Viernes, usted no hace San Lunes. Este pasado 10 de mayo, hermano, qué puentesazo se llevaron los chamacos. ¿Sí?
Pero señor puentesazo, el 10 de mayo, el 15 de mayo, la huelga y todo. Mire, ¿cuánto dejaron? Casi una semana sin clases. Y se quejan nuestros maestros de que les pagan mal. Pues, ¿cuántas horas trabajan? Muchos de ellos, no estoy diciendo de los que son maestros de vocaciones. Paros, huelgas, días económicos, les duele la cabeza, les duele el dedo chiquito de la uña chiquita y etcétera, y todos son pretextos para faltar. No podemos enterrar la cabeza en la arena. No podemos huir del puesto donde Dios nos ha colocado. No podemos hacerlo porque Cristo nos ha dado una gran comisión. Él ha dicho: toda autoridad me ha sido dada tanto en la tierra como en el cielo. Por tanto, id al mundo, sean mis testigos y hagan discípulos. Nuestra misión cristiana no es simple. Nuestra misión cristiana no se reduce únicamente en repartir folletos evangelísticos por las calles o volvernos vagoneros y ofertar al 3x1 las promesas del evangelio. Urge que tengamos siempre presente que cada oficio, cada servicio, cada llamamiento, cada empleo es parte de nuestra misión cristiana en el mundo. Es urgente una verdadera y auténtica acción social cristiana dentro del reino de Dios. Todo esto fue lo que trajo la reforma del siglo XVI, por un solo fenómeno. Una sola cosa hicieron los reformados del siglo XVI: predicar la sola palabra de Dios. Porque no hay parte de la Escritura que no nos enseñe cómo debemos de vivir en el mundo. Pablo a Tito les dice: enséñale a los nuestros que trabajen, para que trabajando tengan que comer y tengan que compartir. Aunque puede llegarse un momento, pero no es lo normal que un cristiano tenga hambre por flojo. Porque si trabaja, esa es la promesa. En toda labor hay fruto. En el surco del pobre hay mucho pan, solo que se pierde por falta de juicio. Esto es lo que implica ser reformado. Esto es lo que implica ser presbiteriano. Que cantamos con gozo: el mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Esa es nuestra tarea. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, por habernos bajado de nuestra nube y haber puesto nuestros pies sobre la tierra, sobre el mundo que tú creaste y el cual habitamos y el cual estamos llamados a traer sanidad. Te pedimos perdón por nuestras negligencias. Te pedimos perdón por nuestras abulias. Pero levanta de esta tu iglesia una comunidad, Señor, que trabaje unida, como granito de sal, como luz, como fotón a fotón, cohesionado, Señor, brazo con brazo, hombro con hombro, todos con un solo propósito: reclamar este mundo que es tuyo y que siempre lo tengamos presente. En Jesús oramos y te pedimos que nos ayudes a realizar esta tarea. Amén. Amén.